¿Sabes cuántos megaproyectos tiene China en marcha? ¿Docenas, cientos o tal vez miles? Exacto. Este país adora dejar al mundo con la boca abierta con obras que nadie había imaginado antes. Pero esta vez están utilizando una tecnología que los propios Estados Unidos abandonaron hace más de medio siglo. En solo 7 días, Pekín aprobó de una vez 10 nuevos proyectos valorados en más de $27.000 millones y se lanzó a ejecutarlos a toda velocidad. Si este plan sale bien, China tendrá electricidad suficiente para abastecer a millones de personas durante 60.000 años, abriendo posiblemente un nuevo futuro energético para todo el planeta. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de este megaproyecto. China está acelerando sus ambiciones nucleares a un ritmo que está dejando al mundo boquiabierto. Según la Asociación Nuclear Mundial, Estados Unidos sigue siendo el país con más reactores nucleares en operación, 94 en total, mientras que China ocupa el segundo lugar con 58. Sin embargo, con su velocidad de desarrollo, China podría alcanzarlo muy pronto, y algunos expertos dicen que lo hará antes de 2030. El país tiene 28 reactores más en construcción, la mayor cantidad del mundo, y otros 45 en fase de planificación avanzada. Y justamente esta semana aprobó 10 reactores nuevos, invirtiendo más de $27.000 millones solo en esta tanda. Pero lo más interesante, lo que realmente está poniendo nerviosos a los analistas occidentales, es que China también lidera en tecnologías únicas que se alejan completamente de los grandes reactores tradicionales que usan uranio enriquecido y agua a presión como refrigerante. Por ejemplo, están desarrollando reactores refrigerados por gas a alta temperatura que alcanzan 700 grados Celsius sin problemas, reactores rápidos refrigerados por plomo y, sobre todo, están siendo pioneros en experimentos con reactores de sales fundidas que funcionan con torio, una tecnología que el resto del mundo había dejado prácticamente olvidada. ¿Qué es el torio? Seguramente es la primera vez que escuchas hablar de él con tanta seriedad, o al menos con tanto entusiasmo. El torio es un metal ligeramente radiactivo, con número atómico 90, que brilla como la plata cuando está puro, y se oxida lentamente al aire hasta volverse casi negro. Lo descubrió el químico sueco Jöns Jacob Berzelius en 1828, en una muestra de mineral enviada desde Noruega. Sí, lleva apenas unos 200 años conocido, y recibió su nombre en honor a Thor, el dios nórdico del trueno y los rayos. Suena poderoso, ¿verdad? Y lo es. ¿Sabías que el torio está presente en casi todas las rocas y suelos del planeta, desde el granito de tu cocina hasta la arena de las playas, y que es 3 o incluso 4 veces más abundante que el uranio en la corteza terrestre? Podríamos haberlo ignorado por completo durante siglos si China no hubiera decidido apostar todo a esta carta que el mundo había descartado. De hecho, el torio ya había llamado la atención antes, pero no en China. En Estados Unidos, durante los años 50 y 60, en plena Guerra Fría y carrera armamentística, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Tennessee, probó durante casi una década reactores experimentales de sales fundidas. Los resultados fueron impresionantes. Más seguros que cualquier reactor de agua, operaban a presión atmosférica normal, tenían menor riesgo de explosión y podían apagarse solos en caso de emergencia. Pero Washington le dio la espalda de forma abrupta. ¿Por qué? Porque necesitaban plutonio para fabricar miles de cabezas nucleares, no torio para generar electricidad civil barata y segura. Y así, esa tecnología tan prometedora quedó archivada, literalmente guardada en cajones y microfichas al otro lado del mundo. Más de medio siglo después, un equipo liderado por el ingeniero Jiang Shuhong en China revisó en silencio todos los archivos desclasificados de Oak Ridge, tradujo miles de páginas técnicas, reconstruyó experimentos paso a paso y corrigió errores que los propios americanos habían dejado sin resolver. Tras 20 años de trabajo constante, muchas veces en secreto y con presupuestos modestos al principio, resucitaron una tecnología que Estados Unidos había sepultado por razones políticas. En 2021, en pleno desierto del Gobi, a más de 2.000 metros de altura y rodeado de dunas y viento helado, arrancó el primer reactor de sales fundidas con torio de 2 megavatios del mundo. Es el único reactor de torio en funcionamiento que existe hoy en día, a solo 120 kilómetros de la ciudad de Wuwei, en la provincia de Gansu. Como ves, China nunca hace las cosas a medias, y el proyecto del reactor de sales fundidas del Gobi no es la excepción. El torio es 3 o 4 veces más abundante que el uranio según la zona, casi imposible de convertir directamente en arma nuclear,
y puede ofrecer energía más limpia, más barata y prácticamente inagotable. Para que te hagas una idea real, solo la gigantesca mina de Bayanovo, en Mongolia Interior, contiene cerca de 1 millón de toneladas de óxido de torio como subproducto, suficiente para cubrir las necesidades eléctricas actuales de toda China durante 60.000 años, sin importar una sola tonelada, y lo más increíble de todo, una misma cantidad de torio puede liberar hasta 200 veces más energía que el uranio en un reactor bien diseñado. Sí, lo escuchaste bien. El propio reactor del Gobi es una obra maestra de ingeniería que usa superaleaciones de níquel-cromo-molibdeno desarrolladas especialmente para resistir calor extremo, radiación intensa y la corrosión química de las sales fundidas durante décadas, todo mientras opera a presión atmosférica normal, un mundo completamente distinto a los desastres de Chernóbil o Fukushima, que todavía pesan en la memoria colectiva. Sin embargo, antes de emocionarnos demasiado con estas ventajas tan prometedoras, hay una realidad dura que no podemos pasar por alto. ¿Sabes por qué el mundo aún no ha adoptado masivamente el torio, a pesar de que se conoce desde hace 2 siglos? La razón principal es que el torio no es un combustible nuclear listo para usar directamente. El torio 232, su único isótopo natural estable, es fértil, pero no fisible por sí solo, es decir, no puede mantener una reacción en cadena sostenida sin ayuda externa. Para partir su núcleo y liberar energía eléctrica de forma continua, primero hay que bombardearlo con neutrones de alta energía procedentes de otro material. Así se convierte poco a poco en uranio 233, que sí es realmente fisible y puede mantener la reacción. Suena complicado porque lo es, y ese ha sido el mayor obstáculo técnico durante décadas. Entender esto te explica por qué la tecnología china de reactores de sales fundidas es tan especial y por qué están años luz por delante del resto. Imagina que un reactor nuclear tradicional es básicamente una caldera gigantesca y peligrosa. Dentro, los núcleos de uranio 235 son golpeados por neutrones, se parten en dos y liberan un calor brutal. Ese calor hierve agua a presión altísima. El vapor mueve turbinas gigantes y las turbinas generan electricidad. Parece sencillo, ¿no? La fórmula clásica: fisión, calor, vapor, electricidad. Pero aquí está el defecto mortal que ha causado todos los grandes accidentes nucleares de la historia. Todo depende del agua y de mantenerla líquida bajo presiones de 150 o 200 bares, cientos de veces más que la presión de un neumático de coche. Una mínima grieta, una válvula que falla, una pérdida de electricidad externa, y el agua se convierte en vapor al instante. El sistema de refrigeración colapsa y el núcleo se sobrecalienta sin control en cuestión de minutos. ¿Recuerdas Chernóbil en 1986? Bastaron unos segundos sin presión controlada y el cielo de Ucrania se llenó de nubes radiactivas que llegaron hasta Escocia. O Fukushima en 2011, cuando el tsunami cortó la electricidad, las bombas dejaron de funcionar, el agua de refrigeración dejó de circular, el núcleo se fundió en horas y Japón tuvo que apagar más de 50 reactores de golpe y todavía está limpiando el desastre. Ahora mira al desierto del Gobi, donde el viento sopla a 50 kilómetros por hora y la temperatura puede bajar a menos 30 grados en invierno. China está experimentando con un reactor de sales fundidas y torio, que representa una verdadera revolución tecnológica que rompe con 60 años de dogma nuclear. Aquí, el combustible no está encerrado en barras sólidas de cerámica que se agrietan, sino disuelto directamente en una mezcla de sales de fluoruro de litio y berilio que se calienta por encima de 600 grados Celsius. La sal se vuelve líquida y funciona a la vez como combustible, refrigerante y medio de transferencia de calor. Sin alta presión, sin tuberías que puedan explotar, sin riesgo de vapor repentino. ¿Ves la diferencia abismal? Ya no hay tragedia del agua que ha atormentado a la industria nuclear desde sus inicios. Y si algo falla, si la electricidad se corta o hay una emergencia, el combustible de sal fundida se drena automáticamente por gravedad a un tanque de seguridad refrigerado pasivamente y se solidifica en minutos. Sin fusión del núcleo, sin nubes radiactivas, sin necesidad de evacuar ciudades enteras. Además, estos reactores se pueden recargar o descargar combustible mientras están en marcha, añadiendo o extrayendo sales sin parar la planta, ni gastar millones cada 18 meses como ocurre con las barras de uranio. ¿Captas la flexibilidad revolucionaria? Una central que genera electricidad de forma continua, 24 horas al día, 365 días al año, y ajusta el combustible según la demanda real de la red,
algo que los reactores tradicionales simplemente no pueden hacer sin perder dinero. Y como no dependen de enormes cantidades de agua para refrigerarse, se pueden construir en regiones completamente secas, lejos de la costa y de ríos, incluso en el corazón del desierto del Gobi o en las mesetas del Tíbet, donde hay muchísimo espacio y poca población. Sí, si ocurriera un accidente extremadamente raro, el impacto sobre las personas sería muchísimo menor porque no hay millones de habitantes cerca que evacuar. Y eso no es todo. El torio no solo genera energía limpia, sino que puede producir más material fisible del que consume si el diseño es lo suficientemente eficiente. Es decir, el reactor se mantiene solo durante muchos ciclos e incluso genera excedente. Y en la corteza terrestre el torio aparece en unas 10,5 partes por millón en promedio, más de 3 veces más que el uranio, que solo tiene unas 3 partes por millón. Eso alcanza para que la humanidad lo use sin preocupaciones durante decenas o cientos de miles de años. Los reactores nucleares en general no emiten gases de efecto invernadero mientras operan, pero los de torio generan aún menos residuos radiactivos de larga vida que los reactores modernos de uranio, y los residuos que sí producen son peligrosos durante cientos de años en vez de cientos de miles. Todo esto es clave ahora que el mundo se está poniendo serio de verdad con el cambio climático y la descarbonización. Suscríbete si te está gustando el video, porque historias como esta, que mezclan ciencia, geopolítica y esperanza, merecen ser contadas hasta el final. En la COP28 de 2023, más de 20 países se comprometieron a triplicar su capacidad nuclear para 2050 y varios mencionaron explícitamente el torio como parte del futuro. El torio es claramente una carta estratégica que puede cambiar las reglas del juego. Pero aquí va un dato que debes tener presente. Hasta ahora, ningún país ha logrado comercializar reactores de torio a gran escala, y China es el único que tiene uno funcionando de verdad. China apenas está comenzando, pero va a una velocidad que asusta. Además, quizá no sepas que China controla actualmente cerca del 97% de la producción mundial de tierras raras, materiales imprescindibles para móviles, coches eléctricos, turbinas eólicas y misiles. Y el torio viene casi de regalo junto a esos minerales de tierras raras en la misma mena. ¿Ves la ventaja estratégica brutal? Mientras Estados Unidos, Europa y Japón tienen que importar uranio de Canadá, Australia o Kazajistán, China puede alimentar sus ambiciones nucleares con recursos propios que extrae como subproducto y que antes tiraba a los relaves. El punto clave es la seguridad energética absoluta. Las reservas actuales de uranio de China alcanzan para sus 58 reactores de hoy, pero cuando lleguen a 100, 200 o 300 reactores, la escasez será inevitable y el precio se disparará. El torio aparece como la solución perfecta, reduciendo drásticamente la dependencia del uranio importado y garantizando sostenibilidad a largo plazo sin depender de nadie. Y mirando al futuro, si China domina la tecnología de reactores de sales fundidas con torio, podrá exportar este modelo llave en mano a países en desarrollo de África, América Latina y el sudeste asiático, donde la demanda de electricidad crece al 10% anual, pero donde el acceso al uranio es limitado y caro. Esto no es solo un salto tecnológico, es una palanca geopolítica que está reconfigurando el equilibrio energético mundial y que podría dejar a muchos países occidentales rezagados. Y tal vez te estés preguntando, si el torio es tan bueno, ¿por qué China sigue siendo prácticamente la única pionera después de 200 años? La respuesta es bastante dura y honesta. El uranio 235 es simplemente demasiado cómodo, demasiado conocido y demasiado barato en este momento. Funciona bien, es fácil de controlar con décadas de experiencia y, sobre todo, la infraestructura mundial entera está diseñada alrededor de él. Por eso nadie se ha apresurado a abrazar una opción más complicada y costosa al principio. Como ya vimos, el torio no es un combustible directo. Necesita una chispa inicial de uranio 235 o plutonio para transformarse en uranio 233 que sí puede mantener la reacción. Eso complica el diseño. Requiere materiales exóticos y dispara los costos iniciales de construcción. ¿Estás dispuesto a tomar el camino más difícil y más caro solo por la promesa de un futuro más limpio y seguro? Y hay más problemas reales. El riesgo de corrosión de las sales fundidas es enorme. A más de 700 grados Celsius, las sales de fluoruro pueden corroer incluso las mejores aleaciones de Astejoy o Inconel, provocando fugas en apenas 5 o 10 años si no se resuelve del todo. Sí, China está desarrollando superaleaciones nuevas y recubrimientos cerámicos, pero todavía están en fase de prueba.
¿Quién está dispuesto a invertir decenas de miles de millones en una tecnología cuya duración real aún no está probada en condiciones comerciales? También queda el miedo a la proliferación nuclear que nunca desaparece. Durante el proceso, el torio-232 se convierte en uranio-233, un material que sí puede usarse para fabricar bombas aunque sea más difícil que el plutonio. Una tecnología presentada como verde podría volverse gris en las manos equivocadas. ¿Ves la paradoja que frena a muchos gobiernos? Y por último, la economía pura y dura. El torio es abundante, pero solo aparece como subproducto al extraer tierras raras. Separarlo, purificarlo y procesarlo es caro hoy en día, mientras el uranio sigue siendo barato y la infraestructura actual ya está pagada y amortizada. En un mercado que siempre busca el costo más bajo posible, ¿quién tiene el coraje de aceptar pérdidas al principio por beneficios que llegarán dentro de 20 o 30 años? Aún así, pese a todos estos obstáculos reales, el torio sigue atrayendo interés global como nunca antes, aunque sea en proyectos pequeños, laboratorios o startups. Todos entienden que, si logramos dominarlo de verdad, esta podría ser la gran carta energética del siglo XXI y XXII. India es el ejemplo perfecto y el rival más serio de China en esta carrera. Desde los años 50, cuando apenas era independiente, el país ve al torio como su as bajo la manga, para compensar que solo tiene entre el 1 y el 2% de las reservas mundiales de uranio. En cambio, posee cerca del 20,5% del torio global, sobre todo en las arenas negras de las playas de Kerala y Odisha, suficiente para generar 500 gigavatios de electricidad durante más de 400 años sin importar nada. Una cifra que cualquier nación envidiaría y que le daría independencia energética total. El torio se encuentra principalmente en la monazita, un mineral pesado que contiene entre 6 y 12% de fosfato de torio. En el mundo hay unas 16 millones de toneladas conocidas de monazita, y las costas sur y este de India albergan hasta 12 millones de toneladas solo en la superficie. Fuera de India, los mayores yacimientos están en Brasil, Australia, Estados Unidos, Egipto y Sudáfrica. Aunque China lidera la tecnología práctica, ocupa solo el 11º lugar en reservas de torio, con apenas una octava parte de lo que tiene India. En la práctica, solo unos pocos países como India, Brasil, Vietnam y Malasia extraen torio activamente, y la producción anual mundial no llega ni a 10.000 toneladas, una cifra ridícula comparada con su potencial real. Europa tampoco se queda de brazos cruzados en esta carrera silenciosa. La empresa danesa Copenhagen Atomics, junto al prestigioso Instituto Paul Scherrer de Suiza, lanzó un proyecto de 4 años y construyó un prototipo móvil de reactor de sales fundidas que cabe en un contenedor marítimo usando litio, torio y fluoruro de uranio, y captaron $22 millones en 2022. En Países Bajos, la compañía Ryzen recaudó unos $13 millones para desarrollar el reactor de sales fundidas Tion 1, con una potencia térmica de hasta 250 megavatios, suficiente electricidad limpia para 250.000 casas europeas, y hasta están probando quemar residuos nucleares existentes como combustible inicial, con la meta de tener el primer sistema operativo antes de 2030. Volviendo a China, que no se detiene ni un segundo. Tras una serie de movimientos audaces que han dejado atrás a todos los competidores, el próximo objetivo es construir un reactor demostrador de 60 megavatios en pleno desierto del Gobi, entre 2025 y 2029. Sí, pasar de 2 megavatios de prueba a 60 megavatios comerciales en menos de una década. No es solo una versión más grande del reactor actual, es una verdadera demostración de tecnología de cuarta generación que incluirá un núcleo de grafito de más de 3 metros de alto, operando a casi 700 grados Celsius y usando turbinas de dióxido de carbono supercrítico. Un avance que aumenta la eficiencia del 35 al 45% y reduce pérdidas de calor. Si este proyecto entra en servicio según lo planeado, podría convertirse en el primer estándar comercial mundial de reactores de sales fundidas con torio, abriendo la puerta a exportar tecnología de cuarta generación completa, materiales anticorrosión, turbinas avanzadas y know-how a países aliados. Un mercado que los analistas calculan en cientos de miles de millones de dólares en las próximas décadas. Y lo más importante para el clima, impulsará la producción masiva de hidrógeno verde usando el calor sobrante del reactor, algo que el viento y el sol no pueden hacer de forma tan eficiente, poniéndole presión real a las renovables tradicionales. Con costos nucleares que podrían bajar de $40 por megavatio hora una vez escalado,
Este éxito podría reconfigurar toda la estrategia energética de China, reducir su dependencia del carbón al mínimo histórico y desatar una ola global de tecnología de cuarta generación, cambiando para siempre la tecnología, la economía y la geopolítica de la energía mundial. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Será el torio la próxima gran revolución energética mundial que nos saque del petróleo y el carbón de una vez por todas? ¿O sigue siendo solo un sueño tecnológico arriesgado que tardará décadas en madurar? Déjame tu opinión en los comentarios. Dime si crees que China logrará dominarlo antes que nadie. Y suscríbete si te gustó el video para no perderte las próximas historias de megaproyectos que están cambiando el mundo ahora mismo, justo delante de nuestros ojos.